Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Antes de entrar en materia, quería compartir con vosotros los dos próximos eventos en línea que tendrán lugar este mes de mayo. El primero es un taller dirigido a profesionales del sector ecuestre que desean desarrollar o optimizar su actividad para que sea más rentable y sostenible, teniendo en cuenta los desafíos actuales del sector. Se llevará a cabo el próximo lunes 20 de mayo a las 6:30 de la tarde. Luego nos reuniremos la misma semana el jueves, esta vez el jueves 23 de mayo a las 6:30 de la tarde también, para un nuevo seminario de formación para descubrir y familiarizarse con el equifil, una disciplina importada de Francia, asequibles para todos y con muchos beneficios, tanto para el manejo del caballo como la práctica de la equitación. Así que si estáis interesados por el uno o el otro, o por los dos, quién sabe, encontraréis los enlaces e información para inscribirse en las notas de este mismo episodio. Y para esta nueva entrevista tuve el placer de charlar con Alizé Froment, una creadora de espectáculos ecuestres francesa, amazona de doma clásica y autora, entre otras cosas, porque sobre todo Alizé es una verdadera artista que pone el bienestar de sus caballos en el centro de su práctica y su vida cotidiana. Después de destacarse en la escena internacional como parte del equipo francés de doma clásica, cautivó a miles de espectadores con sus espectáculos, con una puesta en escena poética y fascinante. Hoy está escribiendo un nuevo capítulo en su historia con nuevos proyectos en mente y nuevos desafíos por delante. Es todo este recorrido lo que comparte con nosotros hoy en esta entrevista, en la que también discutimos muchos otros temas como la monta en libertad o la gestión diaria de sus caballos, por ejemplo. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenida, Alice, bienvenida al podcast de The Modern Rider. Estoy encantada de poder grabar esta entrevista contigo hoy y bueno, te agradezco infinitamente por tu tiempo. Así que nada, bienvenida al podcast. Pues con mucho gusto y muchas gracias por recibirme. Para empezar, una pregunta bastante sencilla, pero para conocerte un poco mejor, quería preguntarte cuál ha sido un poco tu trayectoria ecuestre, cómo llegaron los caballos a tu vida y qué hizo que hoy te dediques a los caballos, especialmente al espectáculo ecuestre. Siempre han estado ahí. Primero, porque mi madre montaba cuando estaba embarazada de mí, así que ya monté dentro de su vientre. Y luego tenemos fotos donde apenas tengo unos días y ya estoy acariciando la punta de nariz de Chapati, una pony que teníamos en casa. Así que ahí estaban. Y muy pronto tuvo a Pili Pili, el Shetland de la casa, que vivía en libertad en el jardín. Y cuando tenía 2 años y medio, mientras mi madre trabajaba en su oficina, cogía un cubo, le daba la vuelta y me subía en Pili Pili. Él no movía ni una oreja, porque mientras tuviera hierba todo estaba bien. Y con este mismo, Pili Pili, hacía paseos con mi madre y con otros niños. Y, evidentemente, de esto no me acuerdo porque era muy pequeña, pero me dormía y roncaba alegremente sobre su dorso durante el paseo. Y él seguía siguiendo a los demás. Así que eso muestra el nivel de confianza que tenía. Y así siempre han sido parte de mi vida. Siempre lo serán a su manera. Après, j'ai jamais voulu en faire mon métier. Ça, c'est quelque chose
d'assez étonnant. En fait, moi, je voulais être comédienne et réalisatrice. Yo quería ser actriz, directora y luego escritora. Écrire, ça a toujours été Escribir siempre ha sido donde me he sentido más en mi lugar, pero las cosas se dieron distintas. Bueno, estuve en el equipo francés en pony de salto con Marcel Delestre. Y luego fui a hacer teatro. Dejé los caballos de lado. Y la vida me llevó a la doma clásica, a los caballos de alto nivel. Y es cierto, como todas las puertas se abrían de este lado, quise aprovechar esa oportunidad pensando que la experiencia de la vida era importante y constructiva en mi camino. Pero pensé que duraría solo 2 o 3 años del polo francés en Saumur y entonces, de hecho, hubo los campeonatos de Europa y luego, sobre todo, Mistral. Creo que se debe mucho a ese pequeño caballo excepcional que hizo que los campeonatos de Europa fuéramos a los menores de 25 años y luego al Gran Premio. Y luego están los espectáculos que comenzaron al mismo tiempo. Así que los espectáculos me permitieron de alguna manera reunir mis dos mundos. Así que todo tenía sentido. Y creo que necesitaba ir un poco al final del viaje del alto nivel para no tener arrepentimientos porque aunque hay una parte muy artística, también hay una parte muy perfeccionista en mí. Así que necesito ir al final de las cosas para no tener arrepentimientos. Para saber que he llegado al final de mí misma también. Así que ahí había que llegar, al final de esa historia. Y luego hasta el momento en lo artístico tomó un giro porque es la época en la que creé Phoenix, que luego se convirtió en Pure Harmony. Y ese número no esperaba que tuviera ese éxito. Era un número muy personal, al principio porque estaba atravesando un momento de la vida que había sido muy difícil y por lo tanto era un número que había hecho para mí. Era mi renacimiento. Pero es un renacimiento que me llevó a otros terrenos y por lo tanto tuve que hacer la elección. Y entonces lo artístico tomó el lugar. No había más tiempo para hacer otra cosa. Estuve allí 3 años de gira permanente yendo de espectáculo a otro y fue genial. Además, fue una vida emocionante y hasta que una vez más fue tiempo de no realmente pasar a la página, porque todavía hago espectáculos hoy, pero de ir al siguiente paso. Ok, ¿cuál es? No completamente, pero está en proceso. Porque tampoco es simple. No soy muy vieja, pero tengo 36 años, así que ya no soy tan joven. Y de hecho, cuando has tenido cierto éxito en ciertas cosas, es bastante complicado al final. Dans certaines cases, c'est assez compliqué finalement, je me rends compte. Para la gente, decir que tal vez tenemos otras cosas que hacer y otras cosas que decir y que puede ser otra etapa de la vida. Et que ça peut être une autre étape de vie. Hay muchas personas que dicen, cuando hablo de ello, que no puedes hacer eso. No es posible. Así que ahí está. Y luego también es preocupante, porque vamos hacia lo desconocido, que no controlamos mientras estamos en algo conocido y dominado. Así que también es un gran salto. Pero es un gran salto que estoy lista para hacer, por el cual he estado luchando desde hace 4 años. Y están comenzando a ser más y más concretos. Entonces, si todo va bien, deberían volverse más concretos este verano y luego realmente construirse en los próximos 2-3 años. Y bueno, no sé si esto también forma parte de esta transición, creo que puedo mencionarlo porque lo compartiste hace poco en tus redes y es la escritura de tu libro. Absolutamente. ¿Eso forma parte de este nuevo camino o es más algo que se ha oficializado ahora porque era el momento? Esto es algo que se oficializó hace bastante tiempo, ya que fui contactada por Trafalgar Square Books, que es una editorial estadounidense durante el COVID. Es una editorial estadounidense.
De hecho, habían estado tratando de contactarme a través de las ediciones de Lavaswell, con quienes habíamos trabajado con Matthew Garthier en dressage, enseñar, entrenar, guiar. Y no podían contactarme, y entonces me contactaron por Instagram y al hablar me dijeron, nos gustaría mucho hacer un libro contigo. ¿Qué opinas? Y tenía la idea de hacer un libro que contara la historia de Mistral, ya que Mistral es toda una vida para mí. Pero ahí no vino esta idea de contar un poco cómo crecí a través de los diferentes ponis y caballos que han marcado mi camino. Obviamente no pude hablar de todos porque, por lo contrario, habría que hacer muchos libros. Sería una serie. Pero ahí, a través de estos diferentes caballos, cuáles son las lecciones que he aprendido, cuáles son los valores que he descubierto, porque al fin y al cabo, como he pasado mi vida con ellos, son ellos los que me han hecho crecer y formado y quien en realidad soy yo. Así que esta es la historia. Y entonces el desafío era escribirlo en inglés, lo cual no fue fácil. Pero desafío cumplido. Luego hicimos ajustes con mis editoras Rebeca y Marta, porque además había formulaciones que estaban hechas en inglés, pero ahí estaban en americano. Así que hicimos muchos pequeños ajustes y fue un trabajo que fue apasionante, que fue difícil al mismo tiempo, porque ahí también es aceptar desnudarse y contar un recorrido tal como es. Es decir, no quise cambiarlo en vista de lo que había aprendido en mi camino, ni embellecerlo o envolverlo. Intenté volver a sumergirme en lo que había vivido en cada época, según quién era, la edad que tenía en cuestión y este periodo de mi vida, para darme cuenta justo del camino que había recorrido. Y ahí está. Entonces, es un poco estresante saber que va a estar afuera y que hay muchas personas que no lo van a leer, porque soy yo de verdad, con los momentos de alegría y éxito, pero también con los fracasos, las dudas, los miedos. Y al mismo tiempo eso forma parte del camino. Y entonces es precisamente la oscuridad donde crecemos, no es la luz. Entonces es un poco todo esto que se cuenta ahí dentro. Y saldrá, ahora lo sabemos desde hoy, saldrá el día 2 de octubre en francés, en las ediciones La Rose. Ahí está, así que tengo que empezar con la traducción. Lo cual es genial para mí, porque es verdad que en francés también podré completar quizás más emociones que en inglés, donde me faltaron matices. Y entonces eso va a ser otro trabajo muy interesante que va a ocupar mis noches, creo, ya que mis días están muy ocupados. Así que tengo que encontrar mi tiempo, pero es genial. Y luego era importante para mí, obviamente, que pudiera salir en mi idioma. Entonces, ahí, después, lo que es gracioso es que un libro que terminé de escribir en 2022, porque estaba previsto que saliera en 2023, pero con el COVID hubo muchos retrasos en los lanzamientos que estaban previstos de los libros, etc. Así que es por eso que no saldrá hasta el mayo de 2024. Y entonces, cuando trabajamos de nuevo en él, cuando volví a leerlo, me di cuenta de que estos 2 años que han pasado, todavía ha habido mucho camino recorrido, muchas cosas que han sido descubiertas porque es interminable, de hecho, y va muy rápido. Estos cambios y estas evoluciones, y es un poco frustrante porque decimos que va a salir ahora y al mismo tiempo tengo muchas otras cosas que decir hoy. Hay otra visión que se ha añadido a esa. Sí, eso es. De hecho, no es otra visión porque es complementaria, pero es el camino que continúa, que va más profundo. Descubrimos otras cosas. También comprendemos, hay diferentes niveles de comprensión.
plus on avance sur le chemin et plus on comprend. Hay cosas que hemos vivido que de repente tienen sentido, mientras que en el momento no las entendimos. Así que muchas cosas así hacen que todavía haya tantas cosas que decir. Me imagino que debía de ser interesante a nivel personal, porque también hay todo ese trabajo de introspección que también permite, me imagino, ver todo ese camino recorrido y al mismo tiempo debe de ser poner un poco eso, de poner todo en perspectiva sobre tu vida. Y al mismo tiempo veo que es bastante interesante para el público compartir esa parte de vulnerabilidad que creo que en el día a día, pero bueno, en el sector ecuestre, de hecho, la comunidad ecuestre también de tener un poco esta visión, porque encuentro que, bueno, a veces somos bastante reservados y sobre todo en las redes, a compartir estos momentos de dificultad que, sin embargo, todos pasamos por ahí. Así que creo que es interesante poder compartirlos para que cada uno pueda aprender de eso y seguramente les ayudará en su camino. Es decir, que es la sociedad en la que vivimos hoy que quiere eso. Que en las redes sociales hay muchas lentejuelas, hay mucho superficial y mucho falso también. Entonces yo intento quedarme muy sincera en lo que publico y en lo que digo. Pero efectivamente, en mis redes, cuando tengo un bajón o momentos difíciles, no voy a escribirlo porque son redes profesionales. Y también es una cuestión para mí de dignidad y es mi manera de gestionar mi vida. Pero ahí está. Es verdad que podemos pensar rápidamente. Hay gente que piensa en mi vida, que todo es de color de rosa, que vivo con mis pequeñas flores en el pelo y que todo cae del cielo. Y no. Tengo un día a día que es difícil, incluso bastante muy difícil estos últimos años. Lucho cada día y ahí está. Y al mismo tiempo, eso forma parte del viaje. Y es esto lo que hace que, pues vamos a buscar más lejos y vamos a abrir puertas nuevas y pasamos al siguiente escalón. On passe à l'escalier suivant. Tout à fait. Exacto. Vamos a cambiar quizá un poco de tema, pero me hubiera gustado mucho ver contigo, porque, bueno, transmites muchas cosas a través de la imagen, evidentemente, a través de lo que has podido transmitir a través de tus espectáculos. Hay esta gran noción de libertad que se transmite, pero también que se puede ver. La libertad, esos días, entonces, de montar con los caballos en libertad, con el collar, de quitar los filetes, está muy de moda. Y quería preguntarte cómo fue eso de hecho, porque efectivamente hay una diferencia entre la doma clásica y luego esta libertad que quizá también creativa que ofrece el espectáculo y que te permite experimentar eso con tu caballo. ¿Cuál fue tu experiencia con respecto a eso? ¿Qué encontraste y qué piensas que tus caballos encontraron en esa libertad precisamente de no tener este control directo en la boca y demás? La pony de la que hablaba antes, Chapati precisamente, que está en la foto que acaricio cuando tenía unos días, que ahí seguía a mi madre por todas partes porque había sido salvada de la carnicería por mi madre en un estado lamentable cuando era pequeña. Y entonces ella tenía esa relación muy cercana y entonces yo estaba sobre ella en libertad y luego jugábamos al escondite. Es decir, que mi madre corría, saltaba los obstáculos y luego Chapati, ella corría detrás. Y yo estaba encima y nos reíamos y era la felicidad. Eso era realmente felicidad. Más simple, más pura y más verdadera. Era solo un juego de tres. Y entonces eso son sensaciones. Eso y luego el hecho de que crecí, mi madre me dio esa oportunidad de crecer con felicidad, de ir a acampar y dormir bajo las estrellas con los ponis, ir a hacer carreras en los campos, comer moras y cerezas en el lomo de nuestros ponis. Manger des mûres et des cerises sur le dos de nos poneys.
Así que es cierto que para mí la verdadera felicidad a caballo siempre ha sido eso. Es algo porque está vinculado a mi infancia y porque tuve la suerte de tener una infancia realmente maravillosa. Y entonces creo que en un momento dado no era consciente, es decir, no me dije, a ver, voy a hacer como cuando era pequeña, pero creo que es un poco la niña interior quien vino a tocar la puerta. Y eso empezó primero por la cabezada de cuadra, porque estaba un poco harta de hacer siempre el gran premio, de hacer siempre lo mismo, tratando ciertamente de hacerlo siempre mejor, pero en un momento dado tenía la impresión de girar en círculos, me faltaba algo. Y entonces comencé con la cabezada y luego descubrí que no solo era súper chulo, sino que además incluso eso permitía a mis caballos florecer de manera diferente y tomar otra amplitud en ciertas cosas. Mistral, por ejemplo, ese le permitió agrandar su galope de manera exponencial. Así que eso fue la primera etapa y luego, después, fue quitar la silla. Entonces, como quería aún así proteger su columna vertebral y luego mi asiento, luego reflexionamos y lo hicimos sobre un pad. Y después tuve un periodo de la vida muy, muy complicado en 2013-2014, donde realmente no estaba bien. Y ahí, no sé, se convirtió en una necesidad un día. Solo de poner el collar alrededor de Mistral y que fuéramos solo él y yo. Nuestra burbuja y nada más alrededor. Pero no había ninguna expectativa. No tenía idea de hacer espectáculo, ni siquiera tenía la idea de hacer nada. Era una necesidad de ser él, yo y sin artificios. Y entonces es cierto que de hecho empezamos a jugar y luego hicimos los cambios a dos, al tranco, las piruetas. Y de hecho es esa la sensación de estar justo por fin exactamente donde debíamos estarnos juntos. Era realmente eso. Entonces continué trabajando regularmente en collar por placer y luego en 2014 sucedieron cosas no necesariamente muy divertidas. Y entonces eso es cuando creé Fénix, que era en collar. Pero una vez más, eso era el principio, un número para presentar en Almisec, más un desafío personal, de hecho, para marcar para mí un renacimiento y no esperaba que eso nos llevase de gira así durante 3 años. Es cierto que fuimos a todas partes y de hecho en ese trabajo, que en principio era instintivo, entonces no había ninguna ideología detrás, porque a menudo la gente me decía, pero entonces nos gustaría que nos formaras en etología. Yo no tengo formación etológica. No tengo ese recorrido, esos conocimientos no los tengo, ya que es una verdadera ciencia, es algo que se basa en tesis muy precisas y yo no las he estudiado. Entonces es una parte realmente de una necesidad instintiva. Y de hecho he visto tanto crecer a Mistral en eso, Mistral que era un caballo ultrasensible, muy tímido al principio, y lo vi convertirse en esa superestrella tan orgullosa y tomar todo ese lugar. Y entendí que de hecho era porque había tomado su lugar, porque tenía libertad de hacerlo. Es decir, que realmente era él el maestro de sí mismo. Es decir, que estábamos juntos haciendo lo mismo, cada uno con su parte de responsabilidad en lo que hacíamos juntos en realidad. Es más, ya no era yo quien lo llevaba a hacer algo, era un proyecto común. Y eso es algo que se encuentra en todos los caballos en realidad, porque después obviamente he pasado muchos aún de ayuda y todo tipo de caballos, de todas las razas, de personalidades y todo tipo de pasado también. Y siempre hay esa primera vez en la que les ponemos el collar, ese momento en el que al principio tenemos inseguridad, donde se preguntan un poco qué está pasando, donde no saben demasiado si tienen derecho o si no tienen derecho, cómo gestionarse también.
Y luego, en el momento en que de hecho entienden que son responsables de ellos mismos, que están a cargo de lo que está sucediendo, hay esa especie de engrandecimiento, donde toman el lugar, pero toman el lugar para ellos en realidad, para ellos en su nombre a ellos. Al menos en el trabajo que hago yo, porque después se puede hacer el collar con todo sistema. Entonces ahí es otra manera de hacerlos. Entrar en el sistema en lugar de con un filete que les da otros códigos, ahí también seguimos con códigos. Es cierto que mi sistema es realmente llevarlos a esa autonomía, a esa participación. Es decir, que es cierto que en mi trabajo intento empujar a los caballos en su personalidad al máximo. Entonces, lo que hace que los caballos, que no siempre son muy simples de manejar a diario, porque obviamente tienen derecho a palabra, y entonces cuando tenemos grandes personalidades, puedo hablar un poco fuerte a veces. Pero ahí está, es eso lo que hago, y es algo que está realmente arraigado en mí. C'est quelque chose qui est vraiment ancré chez moi et donc ce moment où en fait y entonces en ese momento donde de hecho veo que gracias a todo el trabajo de base y luego que seguimos haciendo a diario, porque no es ponemos el collar y luego todo va bien hasta el final de su vida. Pero cuando veo que todo ese trabajo de base los ha llevado a un dominio de su cuerpo, de su equilibrio y de quienes son suficientemente para poder sentirse fuertes y anclados cuando quitamos todo y podemos ayudarlos notablemente menos, ahí encuentro que eso tiene un verdadero sentido. Ahí está. Eh ben ça, je trouve que ça a un vrai sens. Voilà. Uh-huh. Entiendo. Bueno, por lo menos a mí me habla mucho y creo que hablará a muchos de los que se están escuchando. Lo que también entiendo es que efectivamente es muy instintivo y también encuentro que es muy interesante ver que el caballo tiene el lugar de poder expresarse. Pero también creo que es ahí donde, bueno, que la imagen que nos hacemos de todo tipo de espectáculos en libertad que podemos ver es interesante porque hablas del hecho de que hay trabajo en libertad que se hace con un cierto sistema que al final se parece mucho en lo que podríamos hacer. Y quería saber un poco, porque tuve, bueno, una conversación recientemente. No voy a entrar en detalle porque, bueno, fue un poco sensible alrededor de una persona que hace espectáculo también. Y bueno, he podido ver algunos videos. Todavía estoy muy lejos de ser una experta, pero creo poder reconocer un poco las señales de malestar, de ver que el caballo no esté bien cómodo. Y pensé aquí que es un poco difícil como espectador cuando no tenemos este ojo, porque vamos a pensar que si el caballo está en libertad puede hacer lo que quiere. Entonces es necesariamente porque quiere hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos saber como espectador que lo que estamos viendo es correcto? ¿Cómo podríamos juzgar, para decirlo así, una prueba de como lo que lo haríamos con una prueba de doma clásica, por ejemplo? Entonces, ¿cómo podemos realmente poder apreciar eso y estar seguro de que el caballo está bien? Quiero decir que es muy complicado. Es muy complicado a diferentes niveles. Porque primero, no conocemos al caballo, no conocemos su personalidad, no conocemos su pasado, no conocemos el historial. Que un caballo es un ser vivo, entonces como nosotros tiene días donde está de buen humor, tiene días donde está de menos buen humor, tiene días donde está cansado, tiene días donde no está cansado. También hay diferentes tipos de personalidades. Por ejemplo, Mistral es un caballo que brilla en escena y que adora eso y que está hecho para eso. Sultán, su hijo, es un caballo que detesta la escena. Solo tiene deseo de salir de ella cuando entra. Y entonces, cada vez que entramos en escena, hemos tenido que pedirle que se sobreponga.
Y entonces es una relación que es completamente diferente. Juzgar sobre lo que vemos es complicado en un sentido y en otro, porque efectivamente hay cosas que pueden parecer ser libertad que son de hecho libertad condicional. Entonces, eso es lo contrario a la libertad, puesto que llevamos a los caballos a estar en un sistema de pensamiento que está tan encerrado sobre el trabajo que ya no tienen opinión por ellos mismos. Entonces, eso es más bien lo contrario a la libertad, pero en cambio es algo que es obviamente mucho más seguro para ir a hacer un espectáculo porque tenemos menos riesgo de que el caballo decida ir a dar un paseo y hacer lo que quiera. Y al contrario, también hay caballos que pueden tener las orejas atrás y hacer una mueca. Y eso no quiere decir que estén en malestar tampoco. Eso puedo decirlo, puede ser una realidad, es decir, que el caballo no está contento de estar ahí y está. Eso también puede decir, lo había discutido con Sebastián Hollin del Jara de Hus. Eso también puede ser un poco como en las parejas viejas, ¿sabes? Es decir, que en un momento dado ya no necesitamos hacer esfuerzos por el otro. Si estamos de mal humor ese día, estamos de mal humor. No necesitamos poner una máscara y hacer como que estamos de buen humor. Mientras que claramente nos molesta estar en la pista con la gente alrededor. Siempre es muy complicado, encuentro, emitir un juicio, salvo en casos muy evidentes. Hay cosas que saltan a la vista. Bueno, ahí es evidente. Y aún que tengo ganas de decir es evidente, no sabemos por qué quizás que el caballo tuvo un pasado muy complicado y que la persona lo recuperó, que está en un proceso de formación. Hay diferentes etapas en los procesos de formación. No es lo mismo hacer un espectáculo con un caballo que ya tiene 10 años de profesión que con un caballo que hace esto desde hace 6 meses, con tantos criterios a tener en cuenta, que en realidad creo que la dificultad está en el juicio, de hecho. Ahí está todo el desequilibrio, y creo que el origen de todos los malentendidos y de todos los extremos que encontramos en todos los lados. Y ninguno de los extremos es bueno. Lo temo. Comparto totalmente esa opinión, pero es verdad que son preguntas que trato de plantear bastante regularmente a través del podcast, porque justamente hay muchas preguntas alrededor de este tema. Y creo que, bueno, son etapas también de transformación de uno mismo, de su equitación. Yo mismo he pasado por etapas y sigo pasando por etapas en las cuales me he vuelto, bueno, cuando he abierto otras puertas me he dicho, bueno, nunca más vuelvo ahí, ¿no? Y al final equilibro un poco todo esto. Entonces creo que es normal, pero es verdad que podemos hacernos preguntas, de decirnos también, cuando te escuchamos, decir, pero entonces en libertad el caballo puede expresarse, entonces necesariamente es mejor. Y que, bueno, si ponemos un filete, pues lo bridamos completamente. Entonces, ¿el filete es malo? Podemos rápidamente también caer en esta interpretación, ¿no? Entonces, el filete bien utilizado es importante. El collar mal utilizado es un desastre. Entonces, dejar que el caballo se exprese. Si no le damos la capacidad de saber gestionarse por él mismo, no es un gimnasta, que va a ser muy fuerte y que va a dominar algo. Si deja de entrenar, si pierde sus bases, aunque haya sido muy fuerte, va a caer. El caballo es lo mismo. Es decir, no es porque hemos hecho todo el camino para llevarlo a esa autonomía, a ese nivel de propiocepción, que luego le decimos, pues ahí está, ahora apáñate, chiqui, eres libre. Hay que volver siempre a las bases, siempre volver a la gimnasia, al stretching, siempre decirle atención a tu hombro, atención a tu posterior, etc.
Eso no es para encerrarlo en algo, es para ayudarlo sistemáticamente en su cuerpo a siempre encontrar el mejor camino. Y eso es igual. Cada caballo tiene un ángulo diferente a la derecha y a la izquierda, entonces, ángulos diferentes, entonces es igual juzgar sobre fotos o vídeos solo cuando estamos montando. Es un poco como, ¿sabes? El código Da Vinci. Es decir, que movemos un poco todo así y luego de repente, ¡paf!, todo se pone de una pieza. Y ahí sabemos exactamente ahí donde el caballo está bien, porque de repente todo se vuelve fácil para él. Y eso es ayudar a su caballo. Es eso. Que sea con un filete, que sea con un collar, que sea con una cabezada o con una brida. Desde el momento en que ayudamos al caballo a convertirse en la mejor versión de ellos mismos, ahí está. Y entonces no es la herramienta la que hace la diferencia, es la manera en la que lo hacemos. Entonces creo que los caballos pueden ir con el collar, en cambio no todos los caballos pueden ir en cabezada, por ejemplo. Hay caballos que no soportan la presión en la cara. Es algo muy angustiante para ellos. Entonces vienen en contra. Entonces, como vienen a apoyarse en la muserola, bajan la cruz y ya no pueden funcionar de atrás hacia adelante. Se ponen a funcionar de adelante hacia atrás. Cortan toda la transmisión del dorso y eso no tiene ningún sentido. Entonces, de acuerdo, no tienen bocado en la boca, genial, pero tienen dolor en todo el cuerpo. Entonces, ¿dónde está el interés de eso? El interés está en encontrar la mejor manera de ayudarlos en el instante para que se sientan lo mejor posible. Ahí está. Entonces, ¿cómo reconocemos que nuestro caballo está bien y que no estamos lejos de tener este clic o que precisamente lo hemos alcanzado? Una pequeña aclaración aquí para que no sea tan repentino es nuestra amiga la inteligencia artificial, quien hará la voz de Alice ahora. Tuvimos un pequeño contratiempo y no pudimos terminar la grabación con la persona que hasta ahora le daba voz, que a lo mejor algunos de vosotros la habéis reconocido. Y bueno, no quería haceros esperar más por la versión española, así que nada, decidí finalizar la entrevista con esta otra voz. Y bueno, os agradezco vuestra comprensión. Él nos lo dice, se siente, porque de repente el cuerpo se mueve completamente diferente. Se ve desde afuera porque la imagen entera está modificada y luego también se siente al caballo de otra manera. Porque ahí él está en un lugar en el cual está cómodo. Un caballo responde a comodidad, incomodidad. Lo hablaba con Tristán el otro día, porque es verdad que al trabajar muchos caballos, me di cuenta de que los caballos que tienen miedo, a menudo son caballos bloqueados en los hombros. Y entonces, como están bloqueados, la cruz ya no puede funcionar. Y entonces están desequilibrados. Y al sentir esta molestia, están como buscando una explicación exterior a ella. Y es allí cuando empiezan a tener miedo. Pero de hecho el miedo viene de su problema físico. Desde el momento en que desbloqueamos los hombros, el miedo desaparece enseguida. Y eso, sea cual sea su personalidad. Así que creo que todavía no hemos profundizado lo suficiente y que la gente que está pronta a juzgar demasiado rápido no toman en cuenta esas cosas porque hay tantos criterios. Y los criterios cambian en función de cada caballo. Entonces lo que hace falta en realidad es trabajar sobre uno mismo para aprender a reconocer las señales físicas y mentales de su caballo. Porque es como nosotros, cada día son diferentes. Así que aquí en casa hacemos estiramientos y masajes antes y después del trabajo, sistemáticamente todos los días.
Porque así las chicas de mi equipo me dicen antes de que trabaje a los caballos, mira, hoy está en este estado de ánimo. Y luego ahí tenía el hombro derecho un poco tenso, el tendón, el psoas. Así que en función de todo lo que me dicen, que serán informaciones que pueden venir de cómo han dormido, de lo que han hecho en el paddock o quizás de algo del trabajo del día anterior, tengo eso en mi cabeza, y entonces voy a adaptar mi trabajo a las informaciones que me han dado. Lo que me permite quizás un día en el cual hubiera querido trabajar un poco más técnico, pero que ese día, el caballo está un poco tenso en el dorso o lo que sea, entonces voy a hacer una sesión más bien de stretching para que se relaje y se estire. Y luego al día siguiente volveré a mi plan de trabajar la parte más técnica, y todo irá bien. Mientras que si no tengo esa información y sigo el plan que tenía en mente, pues potencialmente el ejercicio no va a pasar. El caballo entonces va a asustarse, no va a entender qué pasa porque lo vamos a poner en dificultad, no va a encontrar el camino en su cuerpo, y eso puede crear ansiedad en él. Y allí nos ponemos en situación de fracaso cuando hay una explicación que es simple, que es que el caballo, ese día, estaba rígido. Yo hago deporte y estiramientos cada mañana, a las 5:30 de la mañana. Veo bien que hay días donde hago stretching sin ningún problema. Y luego hay días donde me siento como una abuela de 90 años. Y no hay una explicación necesariamente racional detrás de eso. Es solo que el cuerpo es diferente cada día. Y entonces, sabiendo eso, tenemos las informaciones correctas a tener en cuenta. Y los caballos también lo saben. Saben que están escuchados. Y eso les permite también a ellos, incluso cuando pueden estar un poco más rígidos, seguirme. Porque saben que estoy ahí para ayudarlos y no para ponerlos en dificultad. Ya está. Y luego, después del trabajo, es igual. Hacemos un punto en función de lo que he sentido en el trabajo y volvemos a hacer estiramientos, zanahoria, masaje, con diferentes cremas, diferentes herramientas en función de un protocolo establecido según el trabajo que se ha hecho. Y volvemos a hablar con mi equipo para saber si después del trabajo estaba mejor o no. Si hay cosas que han desaparecido o si hay, al contrario, otras cosas que han aparecido. Y así estamos todo el tiempo en comunicación permanente para siempre intentar también comprender los comportamientos. Además, nosotros tenemos sementales, entonces con las hormonas, etc., puede haber momentos que son un poco más complicados, y es el hecho de trabajar realmente muy unidos juntos alrededor de ellos, lo que hace que siempre nos ponemos en duda, siempre buscamos qué solución aportar a cada problema que nuestros caballos encuentran, sean psicológicos o físicos. Luego después, bueno, hay veces donde intentamos y donde no funciona, entonces intentamos otra cosa. Y luego es intentando que encontramos caminos y que encontramos nuevas llaves y que comprendemos. Eso ahí está, es la vida con los caballos. Lo veo muy interesante y, bueno, muy inteligente también como forma de hacer. Yo no sabía que erais amigos con Gregory y con Tristan, porque también encuentro esa manera de pensar, de ir a buscar, del porqué, de poner todo en el centro para siempre ir a mejorar, pero realmente, porque es verdad que se dice mucho. Sí, yo siempre busco mejorar, no sé qué, pero encuentro que hay muchas cosas a las cuales pasamos un poco por encima con los caballos. Y es bastante interesante escucharte porque vemos que hay una verdadera reflexión. El caballo está realmente en el centro de reflexión y se adapta para permitirle justamente explorar todo su potencial en el instante. Así que sí, lo veo muy interesante. Creo que pocas personas lo hacen. Quizá a lo mejor por falta de tiempo, de conocimiento, pero... Creo también que eso no va necesariamente con la sociedad en la que vivimos, porque ahora estamos buscando una persona para completar el equipo. Y hemos tenido montones de gente que han venido que nos han dicho, oh, todo eso así.
No lo vamos a hacer todos los días, sí. Y entonces para nosotros abrimos los ojos en grande porque decimos, pero de hecho, si no tenemos ganas de cuidar a los caballos, hay que ir a hacer tenis. Pero por ahora, eso es más bien interpretado como algo de princesa, de Barbie. Mientras que no, para nosotros, es una verdadera filosofía, es una verdadera búsqueda. También trabajo con Sabrina para las flores de Bach. Eso es igual, la gente siempre me pregunta, ¿qué flor de Bach compras? Bueno, no, eso lo sabe Sabrina. Hace flores de Bach todos los meses que cambian en función de la evolución del caballo, que va a necesitar diferentes flores de Bach y entonces hacemos sistemáticamente un punto sobre dónde están, sobre la evolución que han tenido en el mes que ha pasado. Chequeamos entre esas informaciones es que nosotros hemos vivido para ver dónde nos encontramos. Eso aporta informaciones complementarias. Es igual con Sara, ella me hace todos los combos de plantas. Es una enciclopedia, es increíble, entonces en función de lo que le digo físicamente, mentalmente, ese tiene un poco de gases, ese de repente se ha vuelto más irritado, él tiene un poco de dolor de barriga. Todos los meses ella me hace un combo que es diferente en función del punto que hacemos al final de cada mes. Va a cambiar un poco las dosis o incluso las composiciones. También con Lionel de L'Oréal Sainz. En cuanto tengo un problema de salud o por ejemplo Mistral tiene Cushing. Tiene 24 años, es todo nuevo, pero ahí está. Llamo a Lionel, que es alguien que solo trabaja con productos 100% naturales. Me dice sí, pero entonces eso, está vinculado a eso más eso más eso. Entonces hay que ir a tratar la causa a la base porque si vamos solo sobre el síntoma final, no podremos salir de ahí. Entonces me dice ok, vamos a hacer tal producto con tal producto. Y luego ahí vamos a añadir eso, y es así como los caballos están bien y que los vemos crecer. Y últimamente hemos tenido caballos que tenían traumas importantes. Y verlos florecer y salir de ahí es una gran recompensa. Aunque no es un proceso estable. Pero eso forma parte del camino. Sí, son seres vivos como nosotros. Bueno, ya llegamos al final de esta entrevista. Tengo una última pregunta, si me lo permites, antes de hacerte las preguntas que suelo hacer a cada invitado. Quería preguntarte si había una pregunta, de hecho, que nunca te han hecho durante una entrevista, porque sé que has hecho varias y a la cual te gustaría responder. En todo caso, ¿cuál sería esa pregunta y cuál sería tu respuesta? Es una buena pregunta. Efectivamente he respondido a muchas preguntas. No sé bien. Sí, no sé, pensé que a lo mejor hay una pregunta que nunca te hacen y sin embargo sobre lo cual habrías querido expresarte. Estoy segura de que cuando colguemos me diré bueno sí, claro, obviamente. Pero de momento no. Porque muchas cosas, muchas preguntas han sido hechas, aunque sea de manera diferente. Y no la única cosa. Si hubiera algo que quisiera añadir en todo caso, es que creo que estamos en una sociedad donde hay muchas manipulaciones de opiniones y de imágenes, y donde creo que para el futuro de los deportes ecuestres es importante que aprendamos a dialogar y no a juzgar, para abrir puertas en lugar de señalar con el dedo. Porque temo que al señalar, vamos cada vez más hacia los extremos y que eso nos lleve a un lugar que no es el bueno. Y para el bienestar de los caballos, creo que es importante que estemos
Al contrario, en una búsqueda común y compartida y donde todo el mundo intenta avanzar y no decir que el vecino es malo y que nosotros sabemos mejor porque lo hemos entendido todo, porque de todas maneras nadie lo ha entendido todo y que cada camino siendo muy muy diferente. Hay tantas interpretaciones y sensaciones que de camino y que de caballos también. Entonces eso me pone un poco triste para ser muy honesta. Yo en las redes, tengo en todo caso en Instagram, sigo cuentas de gente que crea cosas muy bonitas, pinturas increíbles, cerámicas, pero casi ninguna de caballos. Porque esa violencia me hiere y que me inquieta mucho para el futuro. Entonces intento quedarme alejada de eso. Y creo cuando vemos los intercambios que hemos podido tener con Tristán, con Will Rollers también o Yvette, es ahí dentro donde podemos avanzar. Todos tenemos caminos diferentes, personalidades diferentes también, percepciones diferentes, pero todos hemos evolucionado y estamos de acuerdo para decir que crecemos precisamente compartiendo eso, compartiendo nuestras experiencias, nuestras dudas, nuestros fracasos, nuestros éxitos y poniéndolos en común para intentar avanzar aún un poquito más lejos. Pero no hay juicio sobre lo que cada uno hace. Muy bonito mensaje, que se une, por cierto, un poco a lo que había compartido Tristán también al final de la entrevista. Ah, es verdad, todavía no he tenido tiempo de escucharlo. Sí, es un poco eso lo que dijo. Bueno, tenemos el mismo punto de vista. Bueno, vamos a ir ahora a las preguntas del final. La primera es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora. Si tuviera que cambiar algo, no va directamente con mi recorrido, pero protegería a mi pony pirata para que todavía esté con nosotros hoy. Hace 4 años y por el momento todavía no lo he digerido. Fue envenenado y nosotros estábamos en pleno caos. Y es algo que no he resuelto aún. Entiendo. Me acuerdo de esta noticia, no sabía lo que había pasado. Otra pregunta, pero creo que va un poco con la pregunta anterior, es saber si querías compartir un mensaje específico con la comunidad ecuestre. Voilà, effectivement, ça, sur l'ouverture d'esprit. Pues eso, sobre abrir la mente. Luego sé también que es complicado. Yo soy la primera en decir que a veces es difícil encontrar el justo equilibrio entre estar suficientemente abierto para poder avanzar, comprender, progresar, y al mismo tiempo no ser tampoco completamente una veleta, porque si no eso se va en todos los sentidos, y ahí, de hecho, si no tenemos un camino un mínimo trazado, eso ya no es para nada constructivo y nos perdemos. Entonces sé que no es fácil. Creo que hay que darse espacio. Yo no soy la mejor para hablar de este tema, pero hay que permitirse equivocarse. Eso es algo que me estresa porque equivocarme, eso quiere decir poner a mis caballos en una mala situación y traicionar la confianza que tienen en mí como mentor. Pero eso forma parte del camino y al mismo tiempo cuando lo hacemos de manera honesta, ellos pueden vivir con eso totalmente, porque nos hemos equivocado, pero de manera honesta, con el deseo de encontrar soluciones para ayudarlos. Pero no es fácil, hace parte del camino. Exactamente. Es que hay una persona que me recomendarías entrevistar para un futuro episodio del podcast. Sé que tienes algunos vínculos con España, pero además de España, si hay alguien que me recomendarías a nivel internacional. Diría más bien Sylvie Wilms.
que es una artista que adoro, que es como una hada pequeñita. Y luego que tiene un trato con sus caballos que es muy chulo. Ella y su familia vienen del circo y ella realmente creció en medio de sus caballos. Tiene una relación muy bonita con ellos y creo que es realmente alguien que merece ser escuchado y oído y que tiene cosas que compartir. Très bien. Est-ce qu'il y a un livre? ¿Hay un libro? Bueno, recomendamos el tuyo, pero un recurso que te gustaría recomendar. Sí, pero no es ecuestre. Funciona también. Sí. Y me hablaba de Un cerezo de Antoine Page. Es un libro que habla de la gestión de nuestros miedos y para mí ha sido un libro clave muy grande. Por cierto, se lo recomendé a Gregory que lo leyó. Perfecto, pues me lo pongo ahora mismo en mi wishlist. Última pregunta, no sé si lo sabes, pero el podcast también tiene su playlist de música en Spotify, de las músicas favoritas de los invitados. Y te quería preguntar si te gustaría añadir una. Hay muchas, pero escucho mucho Audio Machine, que me gusta, particularmente para los espectáculos y la emoción. Pero si tuviera que elegir solo una, no es fácil solo una. Dudo un poco, pero diría Time de Hans Zimmer porque es la música de Mistral y que esa siempre tendrá para mí una importancia muy particular. Incluso si hoy tengo dificultades para escucharla porque de hecho son recuerdos que son tan fuertes y tan poderosos que, por ejemplo, si pasa en la radio, voy a apagarla porque eso nos pertenece a nosotros, a él y a mí eso. Pero no me importa compartirla en Spotify. Oui, c'est ce que j'allais demander, on peut quand même la... Genial, pues muchas gracias, Alice, otra vez. Gracias por esta conversación. Tenía, como siempre, muchas otras preguntas, pero bueno, ya ha habido muchas cosas compartidas hoy, creo. Y entonces, bueno, te agradezco, te deseo muchas cosas buenas para lo que viene y espero que todos tus deseos se hagan realidad. Y pues nada, por mi parte, seguiré siguiéndote de cerca en las redes. Pues muchas gracias. Y yo también espero que se concretice, pero eso, tendremos la respuesta en breve. Y así concluimos nuestro episodio de hoy. Os invito a seguir a Alice en sus redes sociales para descubrir su universo y seguir sus noticias. Como siempre, toda la info y enlaces mencionados en el podcast están asequibles en las notas del episodio. Gracias a todos los que se toman el tiempo de dejar una nota, un comentario o compartir el podcast. Literalmente sois el motor de este programa, ya que estos gestos tan sencillos contribuyen directamente a aumentar su visibilidad y sobre todo a resaltar el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.